Buenos días, ahora sí me escuchan. Buenos días, es un gusto y una bendición, un gran privilegio estar nuevamente con ustedes aquí en esta preciosa casa del Señor junto a ustedes. Realmente es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor, porque nos llama a que realmente busquemos de las Escrituras, porque de ellas correrán ríos de agua viva, que es la palabra mismo, que es nuestro Señor Jesucristo mismo, hablando a nuestros corazones. Y así oramos y así tenemos la intención en nuestro corazón que sea también en esta mañana con esta preciosa casa. Bien, vamos a compartir enseguida la palabra y el día de hoy estaremos hablando acerca del poder de lo diminuto. El poder de lo diminuto, basado en Lucas capítulo 17, versículos 5-6. Vamos a leer a la cuenta de tres, absolutamente todos, con toda pasión, esta porción bíblica. Lucas 17, 5-6. Dijeron los apóstoles al Señor, 1, 2, 3, aumentanos la fe. Todos, vamos, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esta es la palabra del Señor para este tiempo, para poder reflexionar juntos. Vamos a ver esta palabra frente a dos enfoques. Seguro muchos van a estar esperando el enfoque número 2, que nos encanta. Pero vamos a pasar por el enfoque número 1 primero. Y para eso vamos entonces con este enfoque 1 o primero que nos dice, fe genuina que desarraiga lo que contamina. La fe genuina que desarraiga, quita todo aquello que nos contamina. Y entonces habíamos dicho que en Lucas 17, 5, 6 es el enfoque de ahora, con una primera parte trascendental para tomarla en cuenta, pero todo lo que ustedes ven en pantalla tiene su razón de ser. Así que presten atención los colores, las formas, en fin, y vemos ahí algunas palabras que resaltan. De hecho, en la versión Reina Valera del 60 y en algunas otras versiones está subtitulado como aumentanos la fe, esta pequeña porción. Y en efecto, dentro del texto ustedes ven en verde ahí que dice aumentanos la fe. Pero hay otras palabritas, fe y grano de mostaza con un color en particular y sicómoro con otro color en particular. Y sobre eso vamos a hablar enseguida. Y vamos a hablar acerca de los elementos importantes y características que encontramos en esta pequeña porción de Lucas 17, versículos 5-6. Uno de ellos es, ¿de qué se trata? La semillita pequeña de mostaza. Y digo la semillita pequeña, ¿por qué? Porque técnicamente es muy pequeña. Ahí se lo ve bastante bien porque está con el enfoque de la cámara, pero puede medir entre 1 milímetro y si acaso 2 milímetros. Muy pequeñita. Y luego pues empieza un brote pequeñito a crecer, lo regamos, hasta que en la tercera parte de la fotografía ustedes pueden ver que es un arbusto tremendamente grande, que se puede convertir hasta en un árbol muchas veces. De esa semillita pequeña, diminuta. Tanto es así que las aves del cielo pueden ir a anidar en ese arbusto grande, en ese árbol. Y no solamente eso, sino que si vemos en la siguiente pantalla, es un alimento poderoso. ¿A cuántos de aquí nos encanta la mostaza? Levantemos la mano. ¡Wow! Hay algunos. En otros dicen, no, esa mostaza a mí no me gusta para nada. Pero esta pequeñita mostaza es uno de los alimentos más ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes creados por nuestro amado Dios. Es deliciosa y de mucho beneficio para nuestro cuerpo. Esta pequeña semillita tiene un gran poder alimenticio. Y también puede crecer en tremendos arbustos y árboles. Lo pequeñito, lo diminuto. Pero vamos a ver acerca de otro elemento trascendental
que se habla en estos versículos 5 y 6 de Lucas 17. El árbol de sicómoro. Un árbol tremendamente grande, según vemos en la fotografía, que crece en Egipto, en el Medio Oriente, que tiene tremendos troncos fortalecidos, pero sobre todo que tiene unas raíces profundas en lo subterráneo. Así es el árbol de sicómoro. Y dice también a los expertos que estudian esta botánica, en fin, que este árbol ni siquiera necesita crecer donde hay lluvia, no hay necesidad de regarlo con tanta frecuencia, ni mucho menos. Es más, si no se le riega, igual crece. ¿Por qué? Porque tiene raíces tan profundas que se alimenta de las aguas que están en el subterráneo. Esas corrientes subterráneas alimentan estas raíces. Por eso este árbol es tan poderoso, tan fuerte, troncos fortalecidos y con raíces supremamente hasta el fondo. Pero este árbol también tiene un fruto. De este fruto no vamos a discutir mucho. Bueno, ni siquiera hay el sicómoro aquí en el Ecuador o en Latinoamérica. Algunos discuten que es muy dulce, otros discuten que es amargo, pero nos vamos a quedar ahí. Lo cierto es que el sicómoro es un árbol bien establecido. Eso es lo que nos importa ahora. ¿Y por qué nos importan estos dos elementos trascendentales? La pequeñita, diminuta semilla de mostaza y el tremendo sicómoro. ¿Por qué utilizó el Señor Jesús estos elementos? ¿Se han preguntado acaso? ¿Por qué utilizó estos elementos? Y creo que eso es tremendamente fundamental analizarlo para poder entender. Y para ello nos vamos al contexto precisamente de la época y cómo fue escrito este texto. Y en el contexto podemos ver claramente que por lo menos tiene que ver dentro del marco de Lucas 17, los versículos del 1 al 10. Les dejo de tarea eso. Pero por seguro vamos a encontrar en estos versículos del 1 al 10 perdón, fidelidad, fe, por supuesto. Vamos a encontrar definitivamente en esta porción. Pero nos vamos a centrar al contexto más cercano, que son versículos clave. Versículos 3 y 4 anteceden a los versículos 5 y 6. Y en el 3 y 4 dice, vamos a leer todos, si podemos, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Nuevamente los colorcitos tienen importancia acá de comunicar. Hablamos de pecar, hablamos de arrepentimiento y hablamos del perdón. En ese contexto es que entonces inmediatamente vienen los apóstoles, los discípulos de Jesús, y de hecho vienen y le dicen, bueno, luego de escuchar esta palabra de perdonar, me han ofendido y tengo que perdonar porque se arrepintió. En ese contexto tan complicado de versículos 3 y 4, es que viene entonces Cristo Jesús y les da esta respuesta. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro tan enraizado, desarráigate y plántate en el mar, y seguro te obedecerá. ¿Puede ser posible esto? ¿Puede realmente ser posible esto? Pensemos, un árbol súper enraizado, porque yo le digo, mira, ya esta sombra que me está cayendo acá, no me gusta, mejor prefiero que te pongas allá. Tengo fe. ¿Es posible? Qué bueno que me contestaron mejor que el otro culto, que sí, dicen que es posible, gloria a Dios, es posible, pero vamos a ver algunos detalles acá. Y para ello quiero mostrarles lo siguiente. Como vemos, estamos analizando el poder de lo diminuto. El poder de la diminuta semilla de mostaza, que es un comparativo de la fe,
según así habla Jesús en este pasaje, frente al enraizado sicómoro, que es la falta de perdón. Y vemos entonces una primera enseñanza acá y quisiera que analicemos al respecto. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ofendidos y hemos recibido vituperios, mentiras acerca de nuestro honor, de nuestro actuar, de nuestro entorno? Muchas veces estos insultos, menosprecios, vituperios llegan incluso de nuestros más cercanos, en la familia cercana o en la familia extendida, en la comunidad, en el trabajo, en donde nos desenvolvamos. Muchas veces llegan estas palabras de maldición contra nosotros por gente muy cercana. Es lamentable, pero ocurre. Lo lamentable es que sí, eso ha ocurrido, nos han hecho daño, sí, es justificable si se quiere desde el aspecto humano, pero el Señor nos llama a que perdonemos. El más grande de los vituperios, las más grandes ofensas, que perdonemos. Porque si no perdonamos, empieza a enraizarse en nuestro corazón amargura. Y por eso la palabra habla de raíces de amargura. Y cuando ya hemos enraizado amargura en el corazón, definitivamente, cuando ya hemos enraizado amargura en el corazón, simplemente no queremos perdonar. Este me ha hecho tal cosa. Esta me ofendió de tal manera. ¿Cómo es posible que suceda esto? Yo que soy tal persona, yo que le ayudé de tal manera, yo que me he preocupado por este o por esta, ¿viene a hacerme así? Y eso es lo que empieza a dar vuelta en la mente y también y sobre todo a enraizarse en el corazón. Por lo tanto, la amargura y la falta de perdón crecen en lugares desérticos. ¿Por qué? Porque no estamos dando lugar a la palabra antes vista, a que el Señor actúe. Sí me ofendieron, pero el Señor me llama a perdonar. Sí dice en la Escritura que se arrepienta, pero también hay escrituras que aunque no se arrepienta la persona, igual yo, incluso por sanidad propia, soy llamado y llamada a perdonar. Porque caso contrario, estamos viviendo en sequedad espiritual. Vamos a otro punto trascendental de enseñanza. Las personas amargadas y llenas de falta de perdón rumian sentimientos, mordisquean la amargura una y otra vez. ¿Sí? Cada vez, como hemos dicho, fulano me hizo daño, fulana me hizo daño, fulana me insultó, me despreció, me menospreció. Estamos con esos pensamientos rumiando y rumiando, mordisqueando por aquí, por acá la amargura. ¿Nos ha pasado eso? ¿O acaso solo a mí? En el mundo cristiano nos pasa. Afuera pasa, pero quizá es más desapercibido porque por último ellos actúan como quieren. Pero nosotros es como que más rumiamos la amargura y la desgracia que nos ha pasado. Entonces, aún el cristiano, la cristiana, se rehúsa a perdonar. Porque más vencen los pensamientos y lo que su corazón alberga que realmente el que yo decida perdonar en obediencia a Cristo. Y entonces viene aquí lo que Jesucristo dijo en los versículos 3 y 4 y seguidamente en el 5 y 6. La fe genuina es la dinamita que desarraiga la amargura y la falta de perdón. En ese contexto está hablando Lucas 17, 5, 6. Ese es el primero y gran enfoque inicial, su contexto primario. Yo sé que ustedes esperaban algo más, que quizá venga en el enfoque 2, pero en este enfoque primero, esto venía. Que si yo quiero tener fe, que el Señor aumente mi fe, primero que sea para estar a cuentas con Él y aún perdonar a mi enemigo. Y muchas veces perdonar las ofensas aún de mis propios. Para eso necesito fe, para desarraigar el odio, la amargura, la falta de perdón.
Y quiero contarles aquí una historia de la vida real. Hace algún tiempo estuve trabajando para una organización. Bueno, yo vengo del mundo secular corporativo, pero también del mundo cristiano corporativo, en varias organizaciones de Estado. Y en una de esas organizaciones resulta que tuvimos una reunión administrativa un X día y todo salió maravilloso. Pero nadie tomó notas de los compromisos. Y como suelo decir, soy un poco metida. Así que dije, bueno, si nadie escribió, voy a escribir yo, porque finalmente yo sí estoy como responsable de algunas cosas. Entonces esa noche, que tampoco debía haberle hecho, pero esa misma noche, fuera de los horarios de oficina, fui y escribí. Esta es la síntesis de lo que acordamos hoy, tratamos hoy, todo maravilloso, y estos son los responsables, qué es lo que debemos hacer. De metida, pero necesario, porque si no quedaba en nada. Lamentablemente nuestra cultura es así. Nos comprometemos a algo, si no está escrito, y aún escrito, muchas veces no se da lo que nos comprometimos. Bueno, esa es otra historia y otro pasaje para otra oportunidad. Pero en todo caso, al día siguiente tuvimos otra reunión, este equipo de personas, y cuando se acaba esta reunión, una de estas personas, que a propósito era una persona nueva en el equipo, que realmente ni me conocía, empezó a gritarme, a insultarme y sobre todo a vituperarme. Es decir, a manifestar contra mí cosas tremendamente horribles contra mi honor, nada que ver con lo administrativo, sino contra mi honor, y que delante de mi Señor todo eso era falso. Y es falso. Pues gritaba esta persona, me insultaba con todo su deseo de destruirme. Hablo en un contexto cristiano, recuerden. No estoy hablando en un contexto público, secular. Y me insultaba. Como vi que quien debía parar la situación no lo hizo, y mucho menos la persona, y ni dejaba hablar, les dije, parece que la situación se está yendo de las manos, no puedo hablar, me retiro. Agarré mis cosas y me fui para mi oficina. Nunca en la vida, absolutamente nunca en la vida, yo he botado una lágrima por cuestiones laborales. Ni en el mundo secular, ni en el mundo cristiano. Pero en esa ocasión, que realmente los insultos, si es que eran justificables, no se centraron en la parte administrativa como tal, sino sobrepasaron la raya vituperando mi honor, pues cogí mis cosas, me fui. Y cuando entré a mi oficina tuve que dejar de inmediato las cosas e irme al baño para botar una cantidad de lágrimas. Porque por primera vez en la vida no sabía cómo manejar esto. Realmente me habían ofendido profundamente. Profundamente me habían ofendido. Y con mentiras de alto calibre, vituperios de alto calibre y desde una persona cristiana. Pues bien, pasaron los días, fue un lunes como martes, y algo particular esta persona. Parece que no pasó nada, porque durante la semana, a mala hora que nos encontrábamos, me decía, Ceci, ¿cómo estás? No estoy exagerando delante de mi Señor que me escucha, incluso el tono de voz. Ceci, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Esto era algo que no cabía en mi cerebro. Bastante confuso. Pero en mi interior, desde aquella mañana de martes que se provocó todo esto, mi corazón estaba profundamente herido, y no solo herido, por la herida de mi corazón surgió odio, profundamente odio hacia esta persona. Y que si en mis manos estaba, le daba 4 golpes por lo menos. La mayoría de aquí no me conoce. Estoy soltera, vivo con mi mamá. No crecí con mi papá. Obviamente tengo solamente a mi mamá, no tengo padre y no tengo esposo. Pero si yo le contaba esto a mi madre, cristiana, una gran mujer de oración, estoy segura que se iba por los suelos la cristiandad e iba con un revólver y disparaba a este hombre. No voy a repetir el vituperio, pero mi Señor sabe que era tremendamente horrible. No conté a mi mamá, ¿cómo le iba a contar? Pasó
martes, miércoles, jueves, viernes y creo que hasta el sábado, con un odio cada vez que veía a esta persona. Y cuando me saludaba así, ni siquiera le contestaba. ¿Cómo le iba a contestar? Hasta que definitivamente fui a mi cuarto el sábado y lo que hice es postrarme. Voy a tratar de postrarme, aunque tal vez para fines de cámaras no se va a ver, pero van a ver un hueco, es porque me estoy postrando. Y bueno, me postré delante del Señor. Y le dije, Señor Jesús, tú sabes que odio a esta persona. Tú sabes que todo lo que ha dicho es completamente mentira, Cristo Jesús. Tú lo sabes, y si lo tuviera frente a mí, al menos le doy 4 golpes, porque eso es lo que siente mi corazón. Y paso seguido le dije, pero en obediencia a ti, Cristo Jesús, en obediencia a ti, Cristo Jesús, le perdono. En obediencia a ti. No porque deseaba hacerlo, pero porque sabía que la palabra me mandaba hacerlo y porque sentía ser libre. Pasó sábado, pasó domingo y a lunes. A mala hora me encuentro con esta persona. A mala hora. Bueno, tenía que encontrarme tarde que temprano porque trabajábamos ahí mismo. Y bueno, como les digo, esta persona, como decían mis abuelitos, creo que no tiene ni tenía sangre en la cara. Porque otra vez me volvió a saludar. Ceci, ¿cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga. Créanme que hasta ahora estoy confundida al respecto. Hasta ahora, y eso que ya no estoy ahí. Pero en fin, pero cuando él dijo eso, yo le contesté, fulano de tal, buenos días. No me acerqué a besarle, no me acerqué, peor a abrazarle. Ni le dije que Dios le bendiga. Pero le dije, buenos días, ¿cómo le va? Pero el rato que hice eso, me di cuenta que Dios había escuchado mi oración y que Él hizo algo mágico, entre comillas. Porque literalmente yo quería matar a esa persona. ¿Cómo es que después de haberme postrado delante del Señor y decirle, yo no quiero, pero en obediencia a ti le perdono? Cristo Jesús hizo algo, entre comillas, mágico. De eso es que les estoy hablando con los versículos 3, 4, de que debemos perdonar. Y a eso nos manda el Señor en el contexto seguido de ¿qué? En el contexto seguido de que si tenemos fe como un granito de mostaza, yo no puedo, Señor, pero tú puedes aún sanar en esta situación y traer perdón donde no hay fuerza para perdonar al enemigo. Con razón que hay una película que nunca la vi que se llama Durmiendo con el enemigo, ¿no? Porque muchas veces los enemigos están en la propia casa y desde luego fuera de la casa, como me pasó a mí. Muy bien, vamos a continuar y ahora vamos a ver el enfoque 2. El enfoque 2, que seguramente muchos aquí estaban esperando. Y el enfoque 2 nos dice que la fe genuina que acciona lo imposible. Claro, imposible para cada uno de nosotros, pero posible totalmente para el Dios creador del universo, de cielo y tierra y de todo lo que hay en él. Fe genuina que acciona lo imposible. Y seguimos otra vez en Lucas 17, 5, 6. Recuerden, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro al árbol grande enraizado, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Lucas 17, 5, 6. Hace un momento lo miramos con un enfoque, ¿sí? Esa fe
que desarraiga lo que contamina, la amargura que se arraiga en nuestro corazón y nos lleva a la falta de perdón. Pero ahora lo vamos a ver en un enfoque 2. De hecho, lo primero era en un contexto más cercano, el versículo 3 y 4 que anteceden a este pasaje. Pero ahora lo vamos a ver en un contexto más amplio de la palabra. Y para ello nos vamos a Mateo 17:20. Mateo 17:20. ¿Qué nos dice acá? Porque de cierto os digo, hablando Jesús, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Nada os será imposible. Nuevamente, miren en pantalla y miren los colores. Tiene su sentido, tiene su propósito. Nada os será imposible. Recuerden que estamos hablando desde un segundo enfoque, la fe que acciona lo imposible. Lo imposible. Voy aquí a contarles una historia, ya para ir terminando. Una historia, como decía en el primer culto, de la vida real, no de la vida falseta. ¿Cuántos vieron el programa de la vida? Por fin se rió alguien aquí, parece que están tensos. Me está hablando a mí, supo de mi vida, por eso lo está diciendo. Están tensos, ríense, relájense. Pero bueno, ¿cuántos escucharon de la vida falseta? Un programa de un canal conocido. Conocieron, ¿no? Pero esto es de la vida real. De hecho, todas las escrituras son de la vida real. Pero a veces miramos como que las escrituras están allá y Dios está allá arriba en el cielo y ni siquiera escucha mi clamor. Pero esta historia es de la vida real aquí en la tierra. Y bueno, para hablar de esta fe que acciona lo imposible, quiero comentarles que en mi vida yo he estado 3 veces desempleada, en 3 grandes periodos cuando debía estar laborablemente activa. Número 1, cuando tuve un llamado claro del Señor para salir del mundo secular corporativo e irme a servir en el ministerio. Estuve con un llamado muy claro del Señor, pero a la vez el Señor también me tuvo como 1 año desempleada. 1 año y un poco más, sin percibir absolutamente nada, luego de haber estado ocupando un gran puesto en el mundo secular corporativo. Segundo periodo, cuando ya vine a aceptar ese llamado del Señor, pasaron algunos años, en fin, el Señor me dispone que me vaya a prepararme mejor en el tema ministerial y hacer una maestría muy cerquita aquí, en Corea. Pero no en la calle Corea, sino en Corea del Sur. Y bueno, estuve ahí 3 años desempleada, porque obviamente estuve estudiando a tiempo completo 3 años. Pero originalmente me fui por 2 años y tenía por varias razones familiares que regresar a los 2 años y decir en persona, cambié la orientación de la carrera y voy a quedarme 1 año más. No podía hacerlo telefónicamente, no podía. Tenía que venir. Y el Señor lo sabía más que yo. Pero no tenía un centavo, no tenía absolutamente nada. Y de hecho cuando averiguaba, los boletos aéreos costaban como más de $3,000, $4,000 y hasta $5,000. Tremendamente caro. Imposible, no tenía $1, peor de $3,000 a $5,000. Y empecé a orar, Señor, tú sabes que tengo que ir. ¿Cómo hago para contarle a mi mamá? ¿Cómo hago? Ayúdame. Y cada vez la situación era complicada y complicada, no veía nada. De hecho, gente cristiana en Corea me decía, si no te fuiste hasta ahora es porque ya Dios no quiere que te vayas. Y aquí tenía una amiga bastante cercana, casada desde aquel tiempo, que me dijo, ¿sabes qué? Hablé con mi esposo, con fulano, etcétera, y me dice, si el Señor no te contestó hasta ahora, pues es porque Dios no quiere que vayas. Entonces, si así son los amigos y cristianos, ¿para qué son los enemigos, no? Muchas gracias. Por ahí por lo menos alguien se ríe, Dios mío, ya se están despertando. Me alegro. Espero que nuestra audiencia que nos vea también pues está animada con este mensaje. ¿Por qué? Porque no es un mensaje mío, sino de la gloria y el poder de Cristo Jesús. Y entonces, estoy terminando ya, habiéndome postrado un día X, luego de varias semanas de orar, esto no es que le va a pasar toda la vida, de hecho fue la única vez que me pasó, eso no es el signo de,
pero a mí me pasó en esa ocasión. Sentí algo luego de haber orado, como en mi parte del estómago, pero ese mismo instante dije, mañana me levanto y sigo averiguando los tickets aéreos. Y así fue sábado, me fui a una agencia X de viaje que me habían recomendado, y el momento que lo vieron, sabían que estaba caro porque yo había llamado tantas veces. Se quedaron sorprendidos los propios de la agencia y bajó a más del 50% el ticket aéreo. Yo luego de haber reservado mi ticket salí a otras agencias a ver qué pasaba. Seguramente bajó en todas, ¿no? Incrédula incluso ahí, vergüenza me hubiera dado. Pero en las otras agencias estaba tremendamente caro. Fue en esa agencia que reservé, no tenía ni el 50% a propósito. Pero después de 2 días empezaron a llegarme ofrendas no solicitadas. ¿Cómo obró Dios todopoderosamente para traerme de vuelta? Y la tercera vez, desempleada. Les he contado ya 2, la tercera es la actual. Cuando desde el 2018 atravesé un primer diagnóstico de cáncer de mama, 5 años casi maravillosamente, y en octubre 2022, oh sorpresa, voy al médico, retornó el tumor. Octubre 2022. Y oh sorpresa, semana siguiente, despedida del trabajo. Hasta la presente. Ya mismo, prepárense que en octubre 24 de este año, juntos celebremos mi desempleo. ¿Cómo le ven? Acá sí se rieron. El punto anterior, ¿de qué está hablando esta loca? Celebremos el desempleo. ¿Por qué ya mismo en octubre 24? Porque Cristo Jesús se ha glorificado en este tiempo. No he dependido de un trabajo ni del empleador, sino de Jehová Jireh, el Dios que provee. Y la primicia para ustedes, hace alrededor de 15 días, poco menos, tuve que ir a un examen por el tema del segundo diagnóstico. Ya he pasado por tantos exámenes, y he pasado por tantos pronósticos médicos de que seguro todo el cuerpo está contaminado. Y por eso me mandaron a un examen extremadamente más preciso de imagen. Para esto ya me habían dicho, seguramente ya está en el cerebro, seguramente está en otras partes, etc. Pero para la gloria de Cristo Jesús, sí, todavía sigo batallando con una partecita en donde se originó el problema. Pero contra todo pronóstico, luego de 7 años y medio, el cuerpo está completamente limpio. Y yo sigo con toda energía, salud y vitalidad para traer palabra de gloria a Cristo Jesús. Esto es lo que hace el Señor, y termino con esto. La fe que acciona lo imposible. Quizá nuestra fe, cuando comparamos, capaz que no llega ni a un granito, semillita de mostaza. Pero clamemos cuando tengamos que perdonar a alguien, como el Señor me llevó a hacerlo, para perdonar a este enemigo, y gravemente. Y clamemos que el Señor nos lleve a recibir lo que está Él anhelando, darnos salud y salud integral, darnos provisión, porque necesitamos vivir en este mundo. Cristo Jesús es maravilloso, y de hecho uno de sus fieles hijos de hace algunos siglos atrás, de la Inglaterra, Charles Spurgeon, nos dice: recuerda que confiar en Dios en la luz es nada, pero confiar en Él, en Dios, en Cristo Jesús, en la oscuridad, eso es fe. Cuando tenemos salud y trabajo, cuando estamos de maravilla, ¿qué es eso de confiar en Dios? Tengo mi trabajo, tengo mi salud, ¿qué necesito? Y por eso hay muchos ateos en el mundo. Pero confiar en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de la falta de trabajo, de la enfermedad, en medio de las disputas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es tener fe, porque ahí veremos el accionar maravilloso de Cristo Jesús si sometemos nuestro corazón a Él. Oremos. Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre en alto, Cristo Jesús. No hay otro como tú. Tú eres el hacedor de todo el universo, de cielos y de la tierra, de todo lo que hay en el universo. No hay otro.
Tú eres el grandioso Dios todopoderoso, delante del cual nos humillamos, delante del cual pedimos perdón porque somos muchas veces gente rebelde y te pedimos perdón. Pero te pedimos humildemente, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe para ser capaces de perdonar las más grandes ofensas y aumenta nuestra fe para clamar por tu mano todopoderosa de provisión, de paz, de bendición, de salud integral, porque tú lo puedes hacer, porque tu palabra lo dice así y porque confiamos en que tú eres el dador de la vida. Gracias, Señor Jesús. De hecho, en Proverbios 4, 20, 22 dice que a tu palabra es vida a los que la buscan y que es salud a la carne de ellos. Tú eres nuestra salud para nuestro cuerpo. Alabado sea tu santo y bendito nombre en Cristo Jesús. Amén.